Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este encuentro virtual sobre FinCEN Files y criminalidad económica. A lo largo de este encuentro vamos a tener como expositoras a Maya Jastrzeblański, de El Diario La Nación, Emilia Delfino, de Perfil y CNN, Mariel Fitzpatrick, de Infobae, Agustín Carrara, de CIPSE, y Nicolás Macchione, también de CIPSE. Nos convoca en esta oportunidad la filtración de los reportes de operaciones sospechosas de la FinCEN, que es la Unidad Antilavado de Estados Unidos, en la que han participado en el análisis y han trabajado con los documentos filtrados las periodistas que están aquí convocadas, y los especialistas Agustín Carrara y Nicolás Macchione analizarán también la parte jurídica de los organismos de supervisión y control en materia de lavado y cómo esto es necesario o nos plantea distintos desafíos y distintas problemáticas para poder combatir de manera eficiente la criminalidad económica. El encuentro tiene planteado un tiempo aproximado de 1 hora. Cada periodista va a tener unos minutos de exposición y después pasaremos a las preguntas, lo mismo que Agustín Carrara y Nicolás Macchione, y vamos a empezar por Mariel Fitzpatrick. Mariel, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Gracias por la invitación y un placer compartir con Agustín, con Nicolás, con Maya y Emilia, con las cuales venimos trabajando muy fuertemente. Bueno, brevemente explicarles qué es FinCEN Files. No sé si todos los que están participando de este encuentro saben lo que es. Es una investigación global que lidera el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es una organización con sede en Washington, que convoca a periodistas a trabajar en investigaciones transnacionales a partir de distintas filtraciones. Estamos hablando de filtraciones de mucho volumen que involucran a muchos países. En este caso, se trata de más de 2.100 reportes de operaciones sospechosas, lo que acá conocemos como ROS, que en Estados Unidos se conoce como SAR, por Suspicious Activity Report. Y estos 2.100 SAR fueron filtrados a un medio de Estados Unidos, que es BuzzFeed News, y siendo que involucraba transacciones, bancos, personas, entidades de distintos países, los compartió con el consorcio y el consorcio con sus socios. Fuimos más de 400 periodistas de casi 90 medios en más de 100 países que participamos de esta filtración. Y por Argentina estuvimos La Nación, Perfil e Infobae, con otros colegas que acá no están, como Iván Ruiz, Hugo Alconamón, Ricardo Brom y Sandra Crucianelli. ¿Qué es lo interesante de esta filtración de documentos? Porque no es solo la filtración de los documentos en sí, no es que automáticamente eso permitía entender de qué se trataba, sino que del análisis de estos documentos surge cómo funciona el sistema financiero global a la hora de efectuar controles para prevenir básicamente el lavado de dinero o el flujo de dinero ilícito que, bueno, podría potencialmente también provenir del terrorismo. Lo que expone FinCEN Files es que cómo los bancos mueven o permiten que se muevan estos flujos millonarios de dinero. Solo en la muestra de la filtración de FinCEN Files había más de 2 billones de dólares que se contabilizaron a partir de un análisis, un relevamiento exhaustivo que hizo el consorcio internacional, que pudo llegar a esta cifra. Este volumen de dinero que circula por el sistema financiero global, porque en algún momento pasó por algún banco de Estados Unidos, la mayoría de las transacciones pasan en algún momento por Estados Unidos, sin los debidos controles, o cómo estos controles fueron tardíos o no fueron lo suficientemente eficientes. En muchos casos fueron para cumplir con la normativa, pero no a los objetivos de realmente detectar si estas operaciones que catalogaban como sospechosas podían implicar que el dinero que circulaba y que los bancos facilitaron que siga circulando podía tener un origen ilícito, ya sea en una operación de lavado, en una operación, digamos, de dinero proveniente del fraude fiscal, de evasión, del fraude, o de otro tipo de delitos más graves aún. La realidad es que lo que mostró FinCEN Files es que de alguna manera los bancos puso la lupa sobre cómo funcionan los bancos y el sistema de control. Los bancos priorizan más las ganancias que pueden sacar permitiendo esa circulación de dinero de volúmenes altos que
actuando realmente como agentes que ayudan a prevenir el lavado. Otra de las cosas que también muestra FinCEN Files es hasta qué punto a veces, hay un dato que es llamativo, que contabilizando el tiempo en que los bancos tardan en emitir una alerta de operación sospechosa, un reporte, que es este SAR del que hablamos, por diferentes motivos, que tiene que ver con el volumen del dinero que mueven, las jurisdicciones que involucran, si son jurisdicciones consideradas paraísos fiscales o de baja tributación, si el cliente tiene un perfil que potencialmente puede ser considerado de alto riesgo. El tiempo que tardan en reportarlo era en promedio de 166 días, o sea, mucho más tarde de lo que hubieran debido, porque una alerta temprana puede incluso llegar a frenar esa operación, algo que los bancos no parece, por lo que muestran los SARs, haber hecho. Por lo cual me parece que eso también genera una luz roja sobre cómo está funcionando el sistema. Cuando la FinCEN, que es como la unidad, la equivalente a la UIF Argentina, la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos, que depende del Tesoro, se enteró de esta filtración, que se enteró una semana, 10 días antes, primero emitió un comunicado diciendo que la filtración de estos documentos era un delito porque podía comprometer la seguridad nacional. Pero bueno, eso en todo caso el delito lo estarían cometiendo quien filtró esos informes, no los periodistas al publicar los informes o la información de los informes. Pero lo otro que hizo, que es interesante, es que en un comunicado 3 o 4 días antes de que salga el informe de FinCEN Files, que se publicó por primera vez, salió el embargo, se levantó el domingo 20 de septiembre, emitió un comunicado en el que adelantó que habría una instancia de recepción de comentarios de distintas organizaciones y entidades involucradas en el sistema, el sistema bancario y de prevención del lavado, propuso recibir comentarios para justamente mejorar la eficiencia de los controles, lo cual implicó básicamente una admisión de que el sistema estaba fallando. Y eso que nosotros lo que hicimos fue analizar un universo reducido de reportes de operaciones sospechosas que emite la FinCEN. Pensemos que todos los bancos de Estados Unidos elevan alertas a la FinCEN y según la información oficial, ellos recibieron más o menos 2 millones de alertas el año pasado, solo en un año. Nosotros analizamos 2.100, o sea, es un universo muy chiquitito. Pero quizás lo interesante es que esto fue una muestra muy rica, porque muchos de estos reportes que emitió la FinCEN fueron elevados o fueron enviados al Congreso de Estados Unidos, que estaba analizando e investigando la posible interferencia de Rusia en las últimas elecciones, o fueron elaborados por la FinCEN a requerimiento de autoridades, ya sea de la Fuerza de Seguridad, digamos, distintos organismos que se los solicitaron, por lo cual era un universo selecto de reportes de operación sospechosa. Pero igual es interesante pensar, si nosotros pudimos detectar esto a partir de una muestra chica, bueno, el universo es aún más grande. Y otra cosa que me parece interesante para comentar, en principio como forma introductoria, porque también quiero que Maya y Emilia puedan comentar un poco de qué se trata la investigación, ya que para no pisarnos y dejarles un poco que ellos también puedan hacer su aporte, es que uno de los principales motivos de alerta básicamente fue el lavado. El lavado de dinero es lo que fue el detonante de los SAR, la sospecha de lavado. Y acá es interesante tener en cuenta esto, porque cuando los delincuentes, digamos, los que quieren ocultar el dinero, necesitan lavarlo, sí o sí tienen que recurrir al sistema financiero mundial. O sea, sí o sí tienen que entrar al sistema. Por eso, cómo actúa el sistema es la primera barrera, es la primera defensa más importante. Los bancos, y que informa la FinCEN, son la defensa más fuerte contra, digamos, este delito y para prevenirlo. Por lo cual me parece que es interesante pensar cómo están funcionando los controles, me parece que CIPSE ahí puede hacer un aporte, cómo están funcionando las UIF de todo el mundo y también cómo funciona la FinCEN en relación a otras UIF
de otros países, y si efectivamente esta información que recopila también la comparte y permite que las UIF de los distintos lugares del mundo hagan un análisis sobre ellas a los fines de detectar posibles maniobras delictivas en sus propios países, porque la FinCEN recibe reportes de bancos que intervienen en transacciones en todo el mundo. Por lo cual me parece que se abre una serie de interrogantes a partir de esto que expone la investigación. No sé si me quedan unos minutitos más, o si no le cedo la palabra a Maya y Emilia después de esta primera introducción, y me parece interesante las preguntas que nos puedan hacer para ir generando otros comentarios. Sí, Mariel, empecemos, le vamos a dar la palabra a Nico. Muchas gracias por lo que nos acabas de comentar. Y vamos a ampliar, sí, en la parte de las preguntas, que las pueden ir haciendo por el chat, así nos van llegando. Y si quieren ir dirigiéndolas a las distintas expositoras, mejor, así cuando las leemos se las dirigimos a las expositoras. Muy buena tu intervención, Mariel, muchísimas gracias. Nico, ¿estás por ahí? Estoy por aquí, ¿se me escucha bien? ¿Estás por acá? Sí, te escuchamos muy bien. Cuando quieras. Bien. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecer a todos los periodistas y las periodistas que hicieron la investigación. La verdad que nosotros desde el CIPSE estamos muy contentos porque no solo es nuestro tema que venimos estudiando y aprendiendo diariamente, sino que también lo hacen con una seriedad que realmente merece mucho respeto. Yo particularmente estoy muy contento con los datos que van dando y cómo lo van proponiendo. Para los que no han leído, las notas las recomiendo todas, pero en particular quería como contar un poquito las notas de Argentina, digamos, de estos 400 periodistas en el mundo, lo que hicieron los periodistas argentinos. En particular, creo yo que lo que mejor conviene para empezar a analizar un tema en particular, siempre propongo las ideas de Bourdieu, un sociólogo francés, que establece la idea de campos. Esos campos pueden estar unidos por subcampos. En estos subcampos, yo lo que haría a los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento es presentarle 3 campos, y cada uno de esos campos tiene a su vez actores, y esos actores tienen prácticas, ¿no? Entonces, si uno no está en el tema y quiere aprender o empieza a ubicar estos temas, les propondría esta triple diferenciación. En un primer campo tenemos lo que básicamente están los actores de mayor renombre, ¿no? Que lo han explicitado muy bien todos los periodistas, en el sentido de que hay 5 grandes bancos mundiales, HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan, etcétera, Standard Bank y otros más, en el cual ellos han trasladado información, y ese traslado de esa información han venido de otro campo, que podemos decir que sería un subcampo dentro de esto. O podemos pensarlo también como eslabones, como si fuera una cadena de 3 eslabones. Entonces, el primer eslabón, el más grande, tiene unos actores realmente de renombre internacional, que son bancos internacionales. Estos bancos internacionales, a la vez, han dado reporte de operación sospechosa a la FinCEN, que, como bien recién dijo Mariel, es básicamente la unidad antilavado de Estados Unidos. O sea, que esta oficina pública tuvo acceso a reportes del primer campo, grandes bancos internacionales. Pero a la vez tenemos un segundo eslabón, un segundo campo, un campo un poquito más pequeño en cantidad de personas e intervinientes, y ahí ya vemos sociedades de bolsa, entidades financieras de menor envergadura que estos grandes bancos, agentes de bolsa, y ya empezamos a ver un poquito más maniobras prácticas de este segundo nódulo, o este segundo campo. ¿Qué maniobras vemos? A simple vista se ven triangulaciones entre las personas ubicadas en diferentes espacios, en diferentes lugares. Estas personas, varias de ellas, tienen domicilios en entidades fiscales que están domiciliadas en refugios fiscales,
hay grandes cantidades de dinero. Esas son las prácticas que se van viendo dentro de este segundo campo. Entonces aquí ya vemos algunas cuestiones predelictuales, infraccionales, o que nos pueden llamar la atención. Como por ejemplo, ¿cuáles? La fuga de capital, la desnaturalización del sistema del mercado de valores. Recuerden que el mercado de valores está para intermediar entre la oferta y la demanda de títulos, acciones y bonos. Pero acá lo que se está queriendo hacer no es transmitir esto, sino es enviar activos al extranjero a los fines de eludir algún tipo de control fiscal. Entonces, aquí ya podemos empezar a analizar cada vez más cómo el derecho penal está presente en este tipo de maniobras. Y luego, un tercer eslabón, que es lo más difícil en toda investigación judicial, y que es realmente muy interesante porque la información que hemos visto hasta ahora en los diarios ha avanzado en esto, es hasta contarnos un poco los daños sociales que se van aconteciendo por estas diferencias y estas desprolijidades, infracciones entre el campo 1 y el campo 2 que recién refería. Aquí ya también vemos personas físicas, hay famosos para todos los gustos, desde personas lobistas, o ellos mismos se presentan como lobistas, jugadores de fútbol, deportistas, muchos empresarios, y también vemos el vínculo de estos empresarios con los partidos políticos y con algún político en particular. Este tercer subcampo, si lo empezamos a desmenuzar un poquito más, vamos a encontrar algunas otras cuestiones, además de la elusión fiscal que refería anteriormente, la desnaturalización del sistema del mercado. Ya aquí encontramos ya algunas violaciones directas a la normativa anti-lavado local, o sea, a la ley de antilavado de Argentina. Y vemos también delitos cambiarios. Algunos, en particular en una de las sociedades que se hablaba de una cueva financiera. Recordemos el delito de intermediación financiera no autorizada, tipificada en el artículo 310 del Código Penal. La evasión fiscal, hay que ver si efectivamente estas personas que son clientes del segundo campo, en este tercer campo que refería, de las personas más físicas, aunque también hay jurídicas, está la posibilidad de ubicar bienes que posiblemente no estén declarados en la base de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entonces la AFIP. En definitiva, ¿qué es por qué nos interesa tanto esta filtración? Veamos que una filtración, no como los Panama Papers, como los Paradise Papers que se dieron en algún momento, que básicamente se filtraban archivos de una sociedad. Acá estamos hablando ya de un organismo del Estado que tuvo acceso a esto y que posiblemente no se actuó adecuadamente. Ya Mariel bien lo dijo recién, el nivel de tardanza de esto para terminar estos reportes de operación sospechosa, la nula clasificación, por lo menos lo que nosotros respecta, no tenemos conocimiento, del entrecruzamiento de datos entre diferentes unidades de información financiera en todo el mundo. Y dicho sea de paso, en Argentina, ¿qué posibilidades de conexión entre datos del Banco Central de la República Argentina, de la Unidad de Información Financiera, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la Comisión Nacional de Valores y todos los organismos de supervisión y control? Esto es, ¿qué posibilidades hay realmente de que esto sea no una normativa en papel y a los fines de cumplimentar y llenar formularios, sino que haya una investigación proactiva del lavado de activos? La verdad que en Argentina, como bueno, en realidad en toda la región hay pocos casos de lavado de activos. Desde CIPSE lo venimos tratando de visibilizar y realmente hemos seguido de cerca los procesos en Argentina para esto, y creemos que tenemos algunas ideas para aportar en la regulación del régimen penal cambiario, en darle unas buenas herramientas a la Comisión Nacional de Valores para que pueda investigar a las sociedades de bolsa, a los agentes de bolsa, en fin, a diferentes organismos que aparentemente nunca han tenido estos datos, y si lo han tenido, no han elaborado reportes, o por lo menos la justicia nunca lo ha llegado a investigar.
quitando esta suerte de prevención, ya creo que se puede hablar de algunos tipos de delitos, y luego, quizá para posibles preguntas del público, la pata judicial, ¿no? ¿Qué hace el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación en general, porque son delitos en general son investigados por competencia federal? ¿Qué hace con estos datos? ¿Qué causa se llega a por lo menos tener un requerimiento de instrucción, un procesamiento o algo por el estilo? Yo trabajo en la justicia, lo cual es muy difícil para mí ser crítico para ello, pero creo que una crítica aún más que los organismos de Contralor, porque los pocos casos que llegan a los organismos de Contralor, luego que se lo pasan a la justicia, como las investigaciones que hemos hecho del CIPSE, estamos 14 años para saber quiénes son los culpables de los delitos, si es que los hay. Bueno, eso, agradezco a Mariel, no sé cómo lo planteaste, Martina, para ir y volver, pero agradezco de ya el dinamismo de la charla. Nico, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Emilia Delfino, que es periodista de CNN y del diario Perfil. Emilia, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y en sintonía con lo que decía Mariel y lo que decía Nicolás, hay algunas cosas que me gustaría resaltar porque son algunas de las cosas que más me llamaron la atención, porque era lo más secreto tal vez para mí, que era un poco ver en estos reportes de operación sospechosa del organismo de Estados Unidos cómo los analistas del organismo, las personas que trabajan ahí, los funcionarios que trabajan ahí, interpretan la información que los bancos le dan, y también cómo los ejecutivos de compliance de los bancos también interpretan esa información sobre sus clientes. O sea, porque ellos son realmente el filtro, además de las órdenes que pueden llegar a recibir, tanto del organismo como de las casas matrices, de los bancos, de los jefes de compliance, son ellos quienes hacen ese primer filtro de la información que detectan o que deciden detectar como sospechosa. Y acá a veces lo que sí se observan es muchas cosas que a veces a nosotros nos sorprendía a veces el nivel de la escasa profundidad de los análisis que se hacían, que hacían los analistas. Algunas cosas que a mí me llamaron mucho la atención y las charlábamos con el equipo era quiénes eran sus fuentes para decidir quiénes son los sujetos, tanto personas como empresas, que debían despertar las sospechas. Y hay distintos niveles de esas fuentes. Esas fuentes van desde investigaciones del propio Estado norteamericano, de la justicia norteamericana, pero en general cuando se trataba de Argentina y de países del extranjero, que para ellos no son con seguramente el mismo nivel de conocimiento que pueden tener de su país, lo que veíamos es que muchas veces la fuente de información son los medios de comunicación de esos países. Y para algunos analistas, en algunos casos, incluso en casos que debían realmente, las sospechas estaban debidamente levantadas, alertadas, las fuentes podían ser desde algunos de los medios más prestigiosos de la Argentina, como algunos sitios de internet de dudosa procedencia y de dudosa intención. O sea, para los analistas el valor de esa fuente era el mismo un diario de circulación nacional con prestigio internacional que un sitio que está vinculado a servicios de inteligencia paralelos en Argentina. Entonces, sus informes estaban basados en eso. Yo tengo que reportar a esta persona o a esta entidad o a esta empresa porque googleando me aparece una nota en este sitio de internet de Argentina que dice que estuvo investigado o es blanco de una investigación judicial o periodística. Esos son algunos de los criterios que me parece que también un poco para desmitificar a veces lo que desde el extranjero vemos de los organismos de control del primer mundo. La capacidad a su vez de ponerle contexto a esos análisis es muy limitada, por un desconocimiento que uno ve en los análisis, por ejemplo, cuando analizan a personalidades de la política, donde parece que es muy difusa la información que ellos tienen de Argentina, de la política argentina. Entonces, bueno, sus fuentes es una de las cosas que también creo que es algo que
que tal vez esta filtración permita que el propio organismo y que los bancos también, desde las áreas de compliance, puedan pensarlo como para reforzar, si es que la intención es mejorar en la detección de estas operaciones sospechosas. Y otra es también a veces la posible discrecionalidad de los analistas, tanto de bancos como del organismo, a la hora de analizar qué es una jurisdicción de riesgo. Se ve, por ejemplo, un interés superior, y es entendible porque va en el marco de la política exterior de Estados Unidos, en Venezuela, todo lo que tiene que ver con Venezuela y todo lo que tiene que ver con Rusia. Pero no vemos el mismo tipo de ganas de ahondar o de reportar en otros países, ¿sí? Que pueden tener también casos tan graves como los de Venezuela y los de Rusia, porque realmente lo que han reportado en algunas de los análisis que pudimos hacer tenían razón de ser reportados en ambas jurisdicciones. Después, por ejemplo, hay algo que a mí en particular me llamó la atención. En un momento hay una empresa argentina, que es una multinacional argentina, que es considerada de riesgo por varias cosas, pero una de las cosas por las que es considerada de riesgo su operación es porque tiene una sede en Pakistán, y eso es considerado jurisdicción de riesgo. No porque tenga una cuenta en las Islas Caimán, sino porque tiene una planta de producción en Pakistán. Entonces hay muchas cosas que esta filtración también permite ver, que ojalá puedan ayudar a entender mejor y a filtrar mejor esa información. Y otra cosa, por supuesto, que tiene que ver con lo que decía Nicolás, del rol de las financieras en Argentina y de todo lo que tenga que ver con mercado de capitales. Creo que esa fue una de las historias más complejas y profundas para Argentina, y que tiene que ver también con cosas que pasan a la luz del día en la City porteña, a los ojos de todos nosotros y de las autoridades, y que deja entrever que hay que reforzar muchísimo la investigación de las posibles conexiones y complicidades de las autoridades, ya sea policiales, como autoridades ejecutivas, incluso judiciales, con respecto al funcionamiento de estas financieras de la City porteña. Porque las notas han demostrado que en los reportes realmente había información para sospechar de esas transacciones que hicieron. Obviamente el peso de decidir qué es sospechoso y qué no sigue siendo de los bancos y no de los organismos de control. El sistema, como explicaba Mariel y Nicolás, eso también es algo que queda realmente en evidencia, que las mismas personas que deciden qué es sospechoso son las que dependen de ese dinero para operar. Y creo que quisiera recomendar también algunas historias que a mí me parecieron muy impactantes de ICIJ, del consorcio. Son historias del extranjero, y creo que han podido atravesar el sistema con historias de impacto humano que realmente yo no conocía, que obviamente a veces son historias que quedan atrapadas en sus países. Les recomiendo mucho la historia de Croacia, que tiene que ver con la corrupción y la falta, y cómo esa corrupción y presunto lavado de dinero relacionado con funcionarios del país terminó provocando un accidente en una mina, un accidente fatal que afectó a los obreros de esa mina. La historia del fentanilo en Estados Unidos, una historia del HSBC relacionado con una estafa Ponzi, y bueno, y otras historias también. Hay una historia, por ejemplo, que muestra cómo el lavado de dinero, una maniobra de lavado de dinero relacionada con sobornos le costó a una atleta africana su medalla olímpica. O sea, como un sistema como la falta de control del flujo de un dinero que era con destino ilícito le marcó la vida a una atleta africana. Digamos, estas cosas que a veces nos cuesta tanto relacionar, que es el impacto del lavado y de la corrupción en la vida de las personas, y de la corrupción relacionada directamente con el lavado de dinero y la falta de control del flujo, porque todo ese dinero pasó por los bancos, pasó por el sistema global, impacta en la vida de las personas, ¿no? Que a veces es algo que nos cuesta a los periodistas también encontrar esas historias, y que realmente el consorcio las ha encontrado.
Muchas gracias, Emilia, por tus palabras. Creo que son importantes para también visibilizar esto. La corrupción forma parte de un fenómeno más grande, que es la criminalidad económica, en donde intervienen no solamente agentes públicos, sino los grandes agentes y actores del sistema. Así que es muy importante resaltar esto. Maya Jastrzębski, del Diario de la Nación, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad, ya lo que contaron Mariel, Nico, Emilia, creo que hicieron un buen pantallazo de qué se trató esto. Por ahí me interesaba aplicar algunos casos que nosotros trabajamos en la Argentina. Nosotros acudimos a CIPSE para desasnarnos en todo lo que tiene que ver con criminalidad económica, porque, bueno, siempre se dice los periodistas somos como un océano con 1 centímetro de profundidad. Sabemos un poquito de todo, pero no sabemos en profundidad. Obviamente, Nico Macchione y en CIPSE tienen muchísimo conocimiento jurídico y económico de todo este mundo de la criminalidad económica, pero me interesaba quizás bajar algunos ejemplos para explicarles un poco cómo trabajamos y también la dificultad periodística que en algunos casos teníamos. Para empezar, los reportes de operaciones sospechosas, como dijeron las chicas, eran bastante vagos en muchos casos. Quizás había, por ejemplo, estaban los sujetos investigados, personas y empresas que hacían las operaciones, pero no se informaban los montos, o se informaban montos globales, pero poco detallados. Eran bastante vagos. Y además, había que tener en cuenta que eso era solo una foto de una trama, o a veces un pedacito de una foto de una trama, que poco podíamos decir de eso, que teníamos que interpretarlo con muchísimo cuidado. Por supuesto, nosotros no somos ni fiscales ni jueces, con lo cual teníamos que tener mucho cuidado con, las presunciones que podíamos hacer, porque además, obviamente, como periodistas exponemos a estas personas, a estas empresas, con lo cual debíamos trabajar con muchísima delicadeza, ni hablar, obviamente, hablar con todas las personas involucradas, contactarlas y pedirles explicaciones. Muchas veces se nos han completado las historias más en base a lo que nos explicaban los propios involucrados que en lo que estaban esos reportes por la poca profundidad que tenían. Y bajando un poco, para ello voy a hablar más en criollo que Nicolás, pero bajando un poco algunos casos que hemos conversado con CIPSE, vimos muy habitual, los reportes llegaban hasta 2017, con lo cual no tenemos información de qué pasó en los últimos años, pero sí vimos mucha actividad de sociedades de bolsa, financieras, algunas entidades calificadas como cuevas, con esta palabra en castellano, cuevas, en los propios informes, que tuvieron muchos movimientos en los años del cepo que introdujo Cristina Kirchner en 2011 y hasta 2016. Si bien, obviamente, no podemos deducir que todas estas operaciones se debían por el cepo, digamos, sí podemos deducir que cuando hay restricciones cambiarias, muchas operaciones se vuelcan hacia el mercado de valores, porque una forma de acceder al dólar es quizás, por ejemplo, el contado con liqui, o sea, comprar y vender bonos en el transcurso de minutos para hacerse fácilmente de dólares. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que vimos, un patrón que se repetía es hombres de la City porteña de renombre, conocidos, o muy conocidos en el mercado, que tienen sociedades de bolsa conocidas, que tienen su página web y que incluso son directores en entidades financieras o directores incluso en el Verbal, que tienen a su vez una sociedad de bolsa en Uruguay. Me pasó de tener que hablar con uno de estos financistas. Le pregunté por qué operaba desde Uruguay, por qué tenía una sociedad de bolsa en Uruguay. Obviamente su respuesta fue: a nosotros nos audita el Banco Central de Uruguay, nosotros tenemos manuales de procedimiento, nosotros somos sujetos obligados, es decir, si vemos alguna maniobra sospechosa debemos reportarla, pero el trabajo de la sociedad de bolsa era preguntarse: ¿quién es mi cliente? ¿Mi cliente es un narcotraficante? ¿Mi cliente está investigado por corrupción? ¿Es un terrorista? Hasta ahí llegaba. Ahora, no se preguntaba cómo el dinero llegaba hasta Uruguay.
si el dinero había sido declarado ante el fisco argentino, cómo ese dinero, cómo se accedieron a esos dólares, si esos dólares estaban atesorados previamente o se accedió de alguna forma ilegal o paralela a ese dólar, cómo los dólares llegaron hasta Uruguay. Bueno, eso, la ruta del dinero, la sociedad de bolsa no se la pregunta, simplemente verifica no hacerle operaciones, por ejemplo, a un terrorista, ¿no? Entonces, si bien, como nos explicaba Nicolás, operar con sociedades de bolsa, por supuesto que no es ilegal, hacerlo desde Uruguay tampoco es ilegal, pero ya comienza a ser más difícil seguir el rastro. En otros casos, como les decíamos, por ejemplo, sociedades que tenían una página web y se declaraban como servicios de asesoramiento contable, pero en las transacciones movían millones y millones de dólares de argentinos con páginas web que, por ejemplo, ya no existen. O sea, teníamos que entrar digamos, a la memoria de Google para ver si efectivamente esa sociedad existía, pero sociedades casi de papel que movieron millones de dólares y después desaparecieron. Y en otros casos, sociedades radicadas en paraísos fiscales, no solamente las Islas Caimán, sino también mucha operatoria, por ejemplo, desde Londres, desde Hong Kong, y sociedades que en la apariencia parecen ser vehículos para mover fondos y triangular fondos de un lado al otro del mundo, y probablemente, no lo sabemos, pero probablemente evadir o no declarar esos fondos ante el fisco argentino. Fue, por ejemplo, así el caso de Tinelli, quizás que fue el más resonante. Lo que nos explicó Tinelli, y la historia la construimos en base a su propio testimonio, es que él había operado unos fondos con una sociedad offshore de las Islas Caimán, eso es lo que nos dijo su vocera, que no los había declarado esos fondos por una diferencia de interpretación, y que finalmente los declaró durante el blanqueo, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que podemos ver es esto, es un sistema, un patrón bastante habitual de cómo se mueven los millones de dólares de los argentinos, y no sabemos si toda esta operatoria se hizo frente a los ojos de los organismos de control, de la AFIP, de la CNB. Realmente no lo podemos saber. Por supuesto que nosotros a cada uno que contactamos le preguntamos. Algunos dicen que efectivamente lo declararon ante la AFIP, otros ni siquiera nos contestan, pero un poco así es como trabajamos. En definitiva, lo que intentamos exponer con la investigación es cómo funciona el sistema, los huecos, los puntos ciegos que tienen, y la dificultad, como decían los chicos, de que las autoridades tengan verdadero control sobre estos flujos, ¿no? Maya, muchísimas gracias. Aprovecho para contarles a todos y a todas que estamos transmitiendo en vivo por YouTube y que hay personas conectadas a través de YouTube porque no se pueden conectar en las oficinas ahora que todos están haciendo home office. Y ahora sí le voy a dar la palabra a Agustín Carrara. Acuérdense de mandarnos las preguntas por chat, así las leemos cuando termine esta última exposición. Gracias, Marti. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi idea es complementar un poco lo que ya marcó Nico para dar una visión un poco más analítica de cómo estamos pensando esto desde CIPSE. A mí me parece que los FinCEN Files nos sirven, por un lado, a nivel, si quieren, llamémosle más micro, de ver los casos puntuales que se exponen y poder actuar sobre eso. Y por otra parte, un nivel que podríamos entender como más macro, ¿no? De seguir remarcando la importancia de insistir sobre ciertos ejes de trabajo. Para no superponerme con lo que ya mencionó Nico, yo me voy a centrar en dos, que es uno pensado más desde el Estado y el otro desde la sociedad civil. Desde el Estado, nosotros vemos que en los últimos años en Argentina y en otros países también se empieza a dar mucha más importancia y a pensar de otra forma las investigaciones no solo de lavado, sino del aspecto económico del delito en general. Y vemos que se crean unidades especializadas en los ministerios públicos, en los ministerios de seguridad, se desarrollan muchas más investigaciones patrimoniales y financieras, se empieza a investigar desde el delito que genera las ganancias para de ahí reconstruir la ruta del dinero. Y sin embargo, si uno ve por lo menos investigaciones de hace algunos años, marcaban que según reportes de distintas organizaciones, más del 90% de las operaciones de lavado que se descubrían en base a los reportes que hacían bancos y otras instituciones y profesionales que son los que llamamos
los sujetos obligados del sistema antilavado. Entonces, lo que esto nos marca es que los distintos tipos de reporte que hacen los bancos y estos otros sujetos, y puntualmente los reportes de operaciones sospechosas, que como contaban son el centro de esta investigación, siguen ocupando un lugar central en las políticas de prevención y persecución del lavado. Entonces eso nos lleva a una especie de paradoja que está en la base del sistema antilavado, no solo en Argentina, sino en cualquier país, que es que tenemos un sistema de reporte en el cual, en alguna medida, pretendemos que, no en todos los casos, pero sí en muchos, unos lavadores nos ayuden a atrapar a otros. Y a diferencia de lo que puede ocurrir en la justicia con casos de arrepentidos y etcétera, que son casos puntuales, acá es la regla general de funcionamiento del sistema. ¿Hay un sistema superador a este? La verdad es que no lo sé, no lo tengo en claro. Pero que no podamos identificarlo no quita que no tengamos que tomar estrategias para poder ajustar este sistema y poder incidir y adelantarnos a ese problema. Las políticas antilavado surgieron en Estados Unidos, sobre todo vinculadas a la guerra contra las drogas, se desarrollaron más adelante vinculadas al financiamiento del terrorismo. Entonces fueron pensadas en todos estos años por las potencias centrales como políticas de control del flujo de capitales a nivel global. Al margen de que esa sea una visión que podamos no compartir políticamente, también desde el punto de vista técnico hay un problema, que es que me sirve esa visión en tanto y en cuanto yo solo mire los extremos. Si yo solo miro quién genera esa plata y dónde se termina utilizando, tal vez el sistema me sirve. Si yo empiezo a mirar lo que está en el medio, que es quién mueve esa plata y cómo, y ahí empiezo a ver esta cuestión que marcaba Mariel, que es los bancos priorizan las ganancias, y entiendo que hay un negocio montado en torno a eso, el sistema antilavado, incluso como política de control del flujo de capitales a nivel mundial, empieza a perder un poco de eficacia. Porque nosotros estamos dependiendo de que ciertos actores se pierdan negocios. Que para ellos, en cómo funciona ese mercado, no importa en este sentido si son negocios lícitos o ilícitos. Les estamos pidiendo que se pierdan negocios por ejercer ciertos deberes que el Estado les impone. Y lo que muestran los FinCEN Files es que muchos de ellos no lo quieren hacer, o por lo menos no lo quieren hacer en la calidad y en la cantidad que pretendemos que lo hagan y que necesitamos que lo hagan. Entonces la discusión sigue siendo, por un lado, si hay un sistema superador a este para pensar cómo se estructuran los sistemas antilavado en todos los países, y si no lo encontramos, por lo menos, cómo seguimos ajustando este sistema que le impone a estos sujetos obligados, a bancos y otro tipo de entidades, deberes que a nosotros pueden parecernos perfectamente razonables, pero que no podemos desconocer que no los quieren cumplir. Y obviamente no hablamos de todos los sujetos obligados, estamos generalizando, pero sí son lo suficientes como para que esto sea un problema grave y como para que lo tengamos que estar analizando acá. Complementariamente a esto, si lo pensamos más desde el rol desde la sociedad civil, me parece que el desafío es seguir pensando nuevas formas de incidencia en estos temas para poder maximizar el impacto de este tipo de trabajo, como el de la investigación de los FinCEN Files. La verdad que, como decía Nico, hay que agradecer el laburo que han hecho, porque es espectacular y da insumos muy valiosos para nosotros y para el Estado también. Y si no podemos maximizarlo, por lo menos de mínima, evitar que en breve quede en la nada. Evitar que sea un impacto ahora y que se abran causas que después no lleguen a ningún lado. Hace una semana estaba charlando con amigos que no trabajan de esto, se dedican a otros temas, y de repente me preguntan, che, ¿qué pasó con los Panama Papers? ¿En qué quedó eso? Y me parece que en algún punto es lo que, con mayor o menor conocimiento de causa, nos planteamos todos, ¿no? Como qué pasa después de estas explosiones de información y de documentación que, entre otras repercusiones, generan la apertura de procesos judiciales y que en algún momento se terminan empantanando en el sistema. Entonces me parece que actividades como esta charla van en esa búsqueda, en la búsqueda de decir, bueno, a ver cómo logramos trabajar esto de otra manera y lograr que genere más resultados. En ese punto no me parece muy distinto del problema en materia de paraísos o guaridas fiscales, ¿no? Solemos discutir mucho estrategias técnicas de intervención, que si hacemos un registro de beneficiarios finales, que si un impuesto progresivo a la riqueza, etcétera, etcétera, pero además de todo eso hay una dimensión política del problema, que es cómo cambiamos la relación de fuerzas para que quieran adoptar las medidas que nosotros queremos que adopten. Porque si no, nosotros como CIPSE podemos armar la ley más linda del mundo que después no se va a aprobar, o si se sanciona no se va a implementar como queremos. Entonces una visión más amplia de políticas públicas nos tiene que llevar a pensarlo desde este sentido. Y es interesante si uno ve la diferencia con lo que pasa en los casos de LESA, por ejemplo. En Argentina, por lo menos, en LESA tenemos una mesa de organizaciones de la sociedad civil muy bien articulada, con periodistas, con medios de comunicación, con una sociedad muy movilizada al respecto, donde si pasara algo similar a los FinCEN Files,
jamás podría pasar desapercibido y sería una bomba en ese sentido. Y en materia de criminalidad económica, digo, no solo lavado, delitos económicos en general, no tenemos un estado de situación similar. Si uno ve, generalizando obviamente, pero digo, las universidades en su mayoría discuten temas más dogmáticos, más teóricos, sin pensar realmente en la aplicación práctica que tiene eso. En el debate público, en organizaciones de la sociedad civil, en el Congreso, en los medios de comunicación, muchas veces la discusión se orienta a un fenómeno particular, que es la corrupción de funcionarios públicos, y a veces ahí termina atrapada en una lógica partidaria cuando no es un problema partidario, y eso viene detrás de lo que planteaba Martina, digo, de ver el fenómeno en su dinámica más amplia. Entonces, ahí, por lo menos mi opinión, es que nos falta seguir construyendo ese espacio y esas estrategias de incidencia mejores a las que hemos logrado construir hasta ahora. Y un punto que es clave para eso es seguir profundizando en la rendición de cuentas de los organismos de control y supervisión en general, y en este sentido, de las unidades de información financiera a nivel mundial, digo, no estoy hablando de Argentina en particular, que también es difícil en un contexto donde las WIFs son organismos que en algún sentido coquetean un poco con el sistema de inteligencia, y se nos empieza a dar esta discusión que ya se dio en años pasados en Argentina, si lo que hacen es inteligencia o no es inteligencia, qué nivel de secreto tiene, etc. Y corremos el riesgo de que, porque manejan información confidencial, que por supuesto que la manejan y con niveles muy altos de confidencialidad, ese secreto se arrastra a todo lo demás a tal punto que directamente no podemos desarrollar políticas de accountability o de control de ver cómo se está haciendo el trabajo y qué se está haciendo. Digo, ¿qué pasó con estos reportes que se descubren que involucran sujetos obligados argentinos? ¿Se está buscando si acá se hicieron los reportes o no? ¿Se está ejerciendo una política de supervisión? Y demás. En síntesis, me parece que dos grandes líneas de trabajo que tenemos enfrente, entre otras, son seguir pensando desde el Estado cómo ajustamos el sistema antilavado con estas particularidades que tiene, y nuestro rol desde la sociedad civil frente a eso, que podemos construir. Hasta acá llego yo, gracias a todos y todas los que están escuchando, y puntualmente a Mariel, Emilia y a Maya por haberse sumado. Gracias. Agustín, muchas gracias. Sumado un poco a lo que venías diciendo. Sí. No, quería agregar algo escuchando las intervenciones que quizás quería decir y no dije antes, y que está vinculado a lo que planteaban Nicolás y Agustín también, y las chicas, y que eran dos datos que me parece relevante tener en cuenta. La mitad de los informes que se analizó el consorcio de los 2100, la mitad, los bancos no identificaron alguna de las partes que intervino en una transacción. O sea, hasta qué punto el sistema, a pesar de que en lo formal simula estar atento y reportar, en la práctica no identificaron a una de las partes de la transacción que, digamos, es lo que podía haber generado la sospecha de que había un ilícito detrás. Ese era un dato que me parecía relevante tener en cuenta en la muestra de los SARS que están en FinCEN-Files. Y lo otro, poner una luz roja sobre el tema de los bancos corresponsales, que era algo que quizás nosotras no conocíamos, Emilia, Maya, y que de alguna manera FinCEN-Files también expuso. Grandes entidades bancarias en Estados Unidos funcionan con lo que se llaman bancos corresponsales, correspondent bank, como la traducción, o bancos intermediarios, que son entidades mucho más pequeñas que funcionan en otra jurisdicción, o sea, funcionan como intermediarios, y el cliente final es otro, a pesar de que conecta con el banco importante en Estados Unidos. Ahí, en los bancos corresponsales, los controles sobre los mecanismos de due diligence, de debida diligencia, son mucho menos estrictos. Entonces, ese sistema, esa posibilidad de que un banco importante conecte con un banco corresponsal y que el cliente final sea el tercero en esa cadena, o el segundo, hace que también por esos poros permee dinero ilícito, y el banco importante de alguna manera se lava un poco las manos de esto, ¿no? Porque en realidad el que tenía que controlar era el banco el corresponsal. Gracias, Mariel. Sí, muestra muchas deficiencias el sistema, evidentemente. Esto de que no identifique a una de las partes, y lo difícil de también llegar a quiénes son los beneficiarios finales de las maniobras que se instrumentan y que se articulan para desaparecer finalmente quién es el beneficiario final, porque eso es una cuestión muy importante y que en muchos lados no está regulada. Incluso acá no tenemos conocimiento de quiénes son los beneficiarios finales de las empresas. No hay un registro, los fiscales no pueden conseguir esa información o les es más dificultoso. Hay muchas deficiencias en el sistema. Les recuerdo que si quieren hacer preguntas están por chat,
Yo voy a ir haciendo una pregunta o un poco más afirmación que han hecho por YouTube para Agus, que dice: si el sistema adoptado es a partir del ROS a nivel mundial, ¿a tu criterio no te parece que en nuestro país el modelo empírico ha demostrado que se da con mayor eficacia cuando se investiga a partir del delito precedente o del dinero en sí, debido a la deficiencia de los sujetos obligados actualmente? Que si bien son numerosos, la realidad muestra que no cumplen con la finalidad legislada eficazmente. Es una pregunta muy, muy compleja, me parece, pero, muy compuesta. Sí, pero lo entiendo. Digo, yo creo que esto es algo que lo vio tanto el Ministerio Público y la Justicia en general como la UIF en los últimos años. Entendieron la política de empezar a ir desde el hecho que genera las ganancias y de ahí reconstruir la trama hacia adelante, y entendieron que eso en algún punto hacía un poco menos compleja la investigación que ir desde el ROS, digamos, desde un movimiento que no nos cierra por el perfil del cliente, porque no cierran los números, por lo que sea, e intentar ir hacia atrás y entender qué pasó. Aún así, y esto es algo que pasa en muchos países, digo, aún así, por lo menos estas investigaciones que hemos visto nos marcan que el grueso del sistema sigue dependiendo de los distintos reportes y puntualmente de operaciones sospechosas. Pero me parece que en ese sentido hay que destacar desde la política de querella de la UIF hasta la política del Ministerio Público Federal y provinciales que han empezado a pensar la investigación del aspecto económico de otra forma. ¿Puedo agregar una cosa? ¿Puedo agregar una cosa? Nos ha pasado incluso de casos que consultando en la justicia, los sujetos de los ROS, de los bancos internacionales, habían estado investigados por delitos económicos acá en la Argentina. Sin embargo, no se conectan esas dos puntas. O sea, y no, las investigaciones no prosperan, pero ni siquiera en las investigaciones habían sido incorporados estos ROS o estos reportes, ¿no? O sea que evidentemente, aun cuando sí se logran detectar, muchas veces no se logran unir los dos puntos, ¿no? Maya, justamente una pregunta con eso y para las tres es si de los reportes que han analizado han podido vincular causas que se hayan abierto en paralelo en Argentina con investigaciones de los sujetos reportados. ¿Contesto yo? Sí, dale. Bueno, en realidad lo que sí detectamos en por lo menos creo que 3 oportunidades, es que había denuncias de la Procelac o había causas en penal económico a raíz de denuncias de la AFIP, pero no porque, entendemos que no porque se habían originado en un ROS, simplemente porque la actividad que realizaban en la Argentina había motivado estas denuncias, pero esos reportes de los bancos internacionales, hasta donde sabemos, no habían sido incorporados como un elemento de esas causas. No sé si Emi quiere agregar algo, que estuvo viendo ese tema con Procelac. Sí, eso se repite que a veces los mismos objetos de investigación, de denuncias de Procelac o de AFIP, o en caso de causas que están también en penal económico, tenían reportes de operaciones sospechosas en Estados Unidos y denuncias de por ejemplo, Procelac o AFIP, pero como decía Maya, o sea, no tenían que ver con esos ROS, las denuncias, tenían que ver con que los organismos acá en Argentina, sobre todo Procelac, había detectado o tenía sospechas sobre las actividades, sobre todo en temas financieras. Hay otro caso, por ejemplo, que no tiene que ver concretamente con la filtración, pero el reporte de operación sospechoso que el ex Merrill Lynch, reportó sobre la cuenta bancaria del fiscal Nisman, llegó a Argentina cuando el fiscal ya estaba muerto. Nunca había sido reportado en tiempo y forma. Eso podría haber originado incluso en su momento una causa contra el fiscal, eventualmente, por su tema patrimonial, porque era una persona políticamente expuesta. Digamos, eso también es un caso que por ejemplo, analizamos de forma paralela con FinCEN Files durante la investigación, porque fue un caso que hizo romper las relaciones entre la FinCEN y la UIF en Argentina, la filtración de esa información que FinCEN mandó, pero mandó cuando, o sea, tiempo después, años después. Había transferencias, creo que eran 2011, 2012, el fiscal murió en enero de 2015, y esto llegó después.
Pero puntualmente también lo que vemos es esta falta de comunicación, de conexión, sobre todo. Mucho hermetismo también de los organismos antilavados. Estados Unidos también tiene una política hermética con respecto a compartir información. La UIF en sí misma es un organismo de inteligencia que tiene un ultrasecreto en cuanto a la información que maneja. Y una procuraduría especializada como Procelac, que el sistema no le permite acceder. Porque si tal vez cuando se presentaron las denuncias de Procelac contra ciertas financieras, Procelac hubiese tenido acceso a estos reportes de operaciones sospechosas en Estados Unidos, hubiese tenido incluso más indicios para que esas denuncias que presentó, y que en muchos casos están estancadas desde hace años, porque después los fiscales o los jueces titulares no tuvieron las herramientas para poder avanzar, para probar esas denuncias por distintos motivos. Esa falta de conexión. Yo para agregar, ahí se te cortó un poco el audio, Emilia, no sé si terminaste. Sí. Para agregar en línea con lo que decía Emilia, estos dos casos que nos encontramos puntualmente de causas abiertas, investigaciones abiertas a partir de la Procelac, en los cuales los reportes con los cuales nos encontramos en la filtración nunca habían llegado a la justicia argentina, y otro caso que a mí me llamó también la atención, que estaba vinculado a una de las personas que intervino en la operatoria de lavado de dinero de Daniel Muñoz, un norteamericano que, siendo que la UIF había pedido colaboración a Estados Unidos, y de hecho la UIF aportó en la causa judicial de enriquecimiento, de presunto enriquecimiento y lavado contra Daniel Muñoz y su entorno, aportó mucha información de inteligencia, ese reporte que involucraba a un norteamericano que había participado en una operatoria de lavado, de compra de unos terrenos en un paraíso fiscal como Turks and Caicos, ese reporte puntual que nosotros nos encontramos en la filtración, que tenía hasta, si se quiere, una coincidencia temporal con esta operatoria, no apareció en la causa judicial. Nunca se incorporó a la causa judicial y Estados Unidos nunca la mandó, siendo que en este caso concreto la UIF Argentina había pedido colaboración en la red Egmont, entiendo, no sé el mecanismo, pero entiendo que pasó por ahí, de reportes de operaciones sospechosas. Cuando preguntamos en la causa judicial acá, ¿este reporte lo tienen? No estaba. Digo, es una muestra chiquita de un caso concreto, en un caso en el cual teóricamente parece que también expone. Nosotros, cuando consultamos a fuentes de la UIF en Argentina, nos dijeron algo, una de las preguntas que le hicimos es, cuando hay un reporte, cuando la FinCEN se encuentra con un reporte que involucra a un argentino, ¿le informa a ese país? Depende. Si le parece relevante o no, si le parece relevante iniciar una investigación en Estados Unidos, si hubo una posible maniobra de lavado en Estados Unidos y considera que eso amerita que ellos lo investiguen, puede ser que, más que informar, pidan colaboración argentina, si se trata de un argentino involucrado. Pero en muchísimos casos, en un universo que desconocemos, la FinCEN no informa. No digo a la justicia argentina, digo solo a su par en este país, que es la UIF. Por lo cual, esto que hablaba Maya de la desconexión o falta de comunicación, me parece que es uno de los déficits del sistema. Porque no estamos ya pidiendo que no estamos, suponiendo que ante un pedido concreto de la UIF argentina o de la justicia argentina, FinCEN pueda colaborar. Sino, ver si ese volumen de información que recauda la FinCEN tiene algún otro destino, más allá de lo que le parezca relevante a Estados Unidos, en línea con, si se quiere, como decía Emilia, su política exterior, y eso a mí me sorprendió al enterarme cómo funcionaba internamente, que yo pensé que había un mecanismo más aceitado de comunicación entre las UIF que permitía que cada país, porque aquello que Estados Unidos puede no considerar relevante, quizás para Argentina sí, más viendo el grado a veces por momentos burdo en los cuales redactan los SARs. O sea, si la FinCEN tiene que basar en un SAR que elabora un oficial de cumplimiento de un banco, que a veces solo hace un Google y no hace ninguna otra búsqueda más fina, más precisa, y hasta, si se quiere, se basa en lo que publica la prensa en muchos casos. Entonces, me parece preocupante porque ahí veo que realmente hay fallas en el sistema y bueno, nada, que quizás FinCEN Files ayuda a exponer un poco. Yo tengo que avisar que
que ir a buscar a mi hija que está a un lado y no me puedo quedar mucho más, puedo quedar unos minutitos, no sé si hay alguna pregunta puntual dirigida a mí o a alguien que escribió, si no me voy a tener que ir y los dejo con la charla con Emilia y Maya. Si hay una pregunta general la puede responder otro, así que por eso. No, Mariel, justamente en línea con lo que estás diciendo sobre la falla entre la información que manda la FinCEN a la UIF de Estados Unidos, a la UIF de Argentina, justamente eso, deberían haberlo enviado, me están diciendo acá por chat, que a través de la red Egmont deberían haberse enviado este tipo de informaciones y informar a la UIF de Argentina, que solamente estoy repitiendo lo que dice el chat, que no es una falla, sino que hay algo que no funciona evidentemente por el mismo sistema. Justamente en este sentido, en los reportes que han analizado no hay o sea, el UIF Argentina nunca dijo que FinCEN ha mandado estos reportes a la UIF de Argentina. Nosotros no podemos preguntar, respondo esto y me tengo que ir, las dejo a las chicas, pero nosotros no podemos, o sea, si uno no le puede preguntar a la UIF un informe que nosotros tenemos, claro, ustedes lo tienen, porque la información es confidencial. Lo que hicimos, que comentaba Maya y Emilia, es chequear cuando había una causa judicial acá, porque quizás a través de fuentes judiciales podíamos ver si ese SAR estaba incorporado al expediente judicial. Para nuestra sorpresa, no. Entonces, ahí vimos la falla. Lo que pasa es que la UIF no nos puede dar información sobre casos específicos de reportes. Simplemente eso para aclarar, por eso ahí me parece que está fallando el sistema. Está bien. Muchísimas gracias por los dejo por tus aportes, Maya y Emilia Mariel. Seguro pueden. Les pido disculpas, pero tenía un compromiso que tengo. No hay problema. Muchísimas gracias. Gracias. Las dejo con las chicas. Chao. Gracias por la invitación. Tina, si ahí me permitís para aportar lo que están diciendo en realidad las estrellas, las chicas de los medios, pero a mí me interesó mucho el sistema porque cuando vi FinCEN a nivel global, vi que en algunos países hasta llegaron a hacer denuncias penales. Digo, es un dato nuevo que no se tiene conocimiento. Si, por ejemplo, no llegó la justicia, digo, me pregunto a ellas, más que nada, ¿recibieron algún tipo de pedido, solicitud de información, de declaración? Obviamente ustedes tienen el secreto profesional y demás, pero a lo mejor han tenido conocimiento de que se ha abierto alguna causa nueva, no del pasado que ya bien lo relataron en los artículos periodísticos, pero a futuro. ¿Ustedes tienen conocimiento de algo de todo lo que ustedes fueron escribiendo, que se investigue, ya sea infraccional o delictual, ¿no? ¿Algún organismo de control o el Poder Judicial tienen conocimiento de algún tipo de investigación? No por el momento. Quizás a diferencia de Panama Papers, que solo había una sociedad offshore y no había ningún elemento más, el impacto en ese momento había sido mucho más grande y enseguida existieron denuncias y se abrieron causas. En este caso, por ahora, por lo menos yo, no tengo novedades de que se hayan abierto causas, pero bueno, es bastante reciente, tenemos que esperar. Sí me consta que el Banco Central está muy atento, siguiendo todas las operatorias de contado con liqui. Obviamente hay una escasez de dólares que obliga a despertar todas las alarmas, pero no sé si están tomando algún tipo de acción con respecto a la información que publicamos. Acá va una pregunta quizás para establecer algunas cuestiones más técnicas que las pueden contestar Nico o quien quiera, que es cómo entran y quién recibe los ROS internacionales acá en Argentina. Preguntan si es la UIF y si es así, con qué criterio los distribuye. A ver, para la gente que por ahí no sabe, las ROS básicamente comienzan con una declaración jurada de una página en el cual cuando, por ejemplo, uno va a un banco y va a hacer una operación, o va a comprar un auto, o va a hacer algún tipo de operación en el mercado, le solicitan un tipo de información. Ese tipo de información luego se va plegando y el ROS no es que termina en una paginita, sino que va a producir información. Lo interesante de esta investigación
es que dio cuenta que esa información no es completa, que se llenan formularios de forma meramente declarativa, como es el sistema de ingresos públicos de Argentina, digamos. Básicamente el sistema argentino le cuesta mucho a algunos lugares entender, pero es meramente declarativo, o sea, yo no evado, señor, acá tengo todo lo blanco. El tema es cuando no descubren o cuando descubren el negro o cuando hay cuestiones grises en el medio. En esto particularmente es igual, o sea, empieza con una declaración jurada, empiezan a realizar el reporte o el banco le solicita más información o ve de forma proactiva información, esto es con base de datos públicas y privadas. No puede ser que dependa de un Google del empleado, ¿no? Como nos contaba recién Mariel. Una vez hecha esa información, luego se conjuga. Ejemplo, si yo voy a comprar una casa o 2 automóviles, por más que me encantaría, no podría hacerlo nunca podría justificar el dinero para para poder hacer esas operaciones en el mercado de forma frontal, digamos, en ese mismo momento, de forma líquida o con cualquier tipo de moneda. Ahí es cuando se genera el reporte de operación sospechosa. En muchos casos, digo porque yo particularmente soy persona potencialmente expuesta, porque tengo una función pública determinada, y en muchos casos me han solicitado los bancos cuando he hecho algún tipo de operación, ¿no? Te preguntan y hay una devolución en ese información. Luego eso termina formando reporte de operación sospechosa cuando ya la UIF le da algunos tipos de cuestiones, algún tipo de alarma por las cosas que yo dije y no condicen, o por algunas cuestiones genéricas. Por ejemplo, recién hablaban de Pakistán, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor es porque una persona proviene de un lugar del mundo, ya es ROS, ¿no? Eso es. O porque hay una persona como yo que soy funcionario público, ya incluyo que puedo hacerse un ROS de cualquier tipo de reporte. O sea, un reporte se convierte en reporte de operación sospechosa simplemente por mi calidad funcional. No sé si se contestó un poco, fui amplio, pero realmente me dificulta explicar el ROS, que puede llevar por ahí 2 o 3 clases que hemos tenido en especialización de lavado en el CIPSE. Nico, aprovecho y también te hago una consulta que está acá en el chat de Gustavo Lamy, que dice: si al emitir un ROS los bancos bloquean la operatoria de dicha cuenta hasta que la UIF se expida sobre el reporte, ¿no se estaría evitando gran parte de las operatorias de lavado? Sí, sin lugar a dudas. Es un mecanismo que nosotros nos parece muy bueno, el tema de congelamiento de bienes y de operaciones. Y particularmente mucha gente se queja de ello. Y a mí me da mucha risa eso, porque en general lo que se quejan de eso es lo que están a favor del libre cambio, el libre mercado. Lo más llamativo es que Estados Unidos tiene la posibilidad. Entonces, digo, un Estado, no sé si neoliberal, para decirlo así, en Estados Unidos, pero con una libertad del mercado que va y viene constantemente, la UIF de allá tiene herramientas, los fines de cautelar, controlar, el congelar, suspender la actividad que se realiza hasta tanto en cuanto no se explique esto. Es una excelente medida. Yo por lo menos no tengo conocimiento de casos de órganos de supervisión que hayan hecho esto. Tampoco he visto que hagan muchas fiscalizaciones y demás la UIF, pero bueno, puedo estar equivocándome, ojalá me equivocara. Una cosita para agregar a eso, digo, cada sistema lo regula distinto, pero en Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos desde hace un par de años que la resolución de la UIF para entidades financieras les dice que si no pueden establecer quién es el beneficiario final, o sea, la persona física atrás de toda la sociedad y estructura jurídica, fideicomiso, etcétera, que es su cliente, el cliente del banco, si no pueden establecer quién es esta persona, no tienen que llevar adelante la operación, o directamente no tienen que iniciar la relación comercial. Ese sí es un caso en el que el sistema se reguló con esta función de lo que se llama los gatekeepers, digamos, quien va a poner el freno a la operatoria, porque se entendió que son casos bastante evidentes donde no se debería dejar que se lleve adelante la operación. Si nosotros vemos un caso así, de una entidad financiera en Argentina que está operando desconociendo quién es el beneficiario final, es una violación bastante clara de la normativa antilavado. Pero depende cómo lo regule cada sistema y cada sujeto. Gracias, Agus. Me gustaría darle la palabra a Emilia y a Maya
para que agreguen lo que quieran agregar. Agradecerles también por las investigaciones que han hecho. Sé que no son las primeras y que vienen trabajando estos temas hace bastante tiempo, con lo cual, si bien ese centímetro o metro de superficie se va agrandando cada vez que van buceando en estos archivos, tanto de los Panama Papers, como los Paradise Papers, como los FinCEN Files, creo que las van tirando a la expertise de la criminalidad económica y van metiéndose cada día un poco más. Me gustaría que, si quieren agregar algo más a todo lo que nos han aportado en esta hora de charla, les doy la palabra. Yo, bueno, como conclusión, y me parece que es un poco la conclusión que sacó el consorcio de periodistas a nivel global, es mucho reporte y poca consecuencia, ¿no? O sea, hay muchos reportes y esta vaguedad que tienen en dos sentidos. Por un lado, esta pregunta que nos hacemos todos, ok, se hace el reporte, parece que se hace más por compliance, por cumplir con los protocolos, que por una persecución real del dinero negro, ¿no? Por cumplir con las normas, los bancos, digamos, de esa manera lavan su responsabilidad, pero hay poca consecuencia después. Esto es un poco la conclusión que sacamos. Y también son vagos en el sentido de que muchas veces se hacen reportes, como decía Emilia, solo porque hay una operación en Pakistán, solo porque una persona salió en una nota con información negativa, en una nota periodística. O sea, es tan liviano que quizás hay un reporte de una persona que simplemente sufrió una operación de prensa en un país, y después en otros casos quizás sí se trata de lavado de dinero o de algún delito grave, y tampoco hay demasiada consecuencia. Me parece que esto es un poco lo que nos deja como saldo la investigación. Sí, coincido totalmente con Maya, y esto de resaltar a nosotros, al menos, bueno, yo creo que a mí me dio una impresión de que FinCEN es un organismo colapsado por la cantidad de reportes que tiene que analizar de los bancos y de los sujetos obligados. Entonces, un organismo colapsado por la cantidad de información que recibe y que tiene que filtrar y analizar, tiene tal vez que rever, o tienen que reverse o pensarse los criterios que va a aplicar para que ese filtro no colapse a los analistas. Porque también tal vez los resultados de lo que decía Maya tienen que ver con cuestiones políticas, de esto de mucho reporte y poca consecuencia, tiene que ver con decisiones políticas, con un filtro político que se le hace a esa información que dan los bancos, económico también, porque obviamente estamos hablando del reporte de los grandes bancos globales, y de un organismo que tiene un poco más de 200 personas, por lo que sabemos, trabajando. Y como veíamos, solo en 2019 creo que eran 2 millones de SARS, de reportes sospechosos, parados y personas. Entonces, muchas cosas que rever, pensando siempre también que, como dice el consorcio, o sea, Estados Unidos se pone y es reconocido como el país que está a la cabeza de la lucha contra el terrorismo y las conexiones con el lavado de dinero y el narcotráfico. Entonces, si partimos de una cabeza que está en el estado de situación, eso va a repercutir obviamente en todo el cuerpo. Obviamente más allá de también tener que analizar si debe ser la cabeza o no, pero bueno, el sistema bancario global que hace, como explicaban las chicas, que todo lo que se tenga que transformar en dólares tenga que pasar por los bancos de Estados Unidos, hace que también ese país tenga ese rol primordial, ¿no? No quiero sacarles más tiempo, pero sí tengo unas últimas 2 preguntas, que son si conocen los datos, si se van a publicar, cómo se han publicado los archivos de otras filtraciones, si se publican, en dónde se van a publicar. Y con respecto a Mariel, mencionó que FinCEN sacó un comunicado recibiendo comentarios. Lo que les quería preguntar es si hubo alguna respuesta, no ya de FinCEN, pero sí de los bancos en su defensa, y qué les parece que aporta esta filtración a diferencia de las anteriores. No, la información no se va a publicar de forma detallada. En este caso, el criterio fue publicar después de la consulta periodística a las personas involucradas. Por otra parte, tampoco se pueden publicar datos personales
como los números de cuenta, por ejemplo, o sea, se trabajó con esos recaudos. Y después no me acuerdo la otra pregunta. Sí, perdón. Si hubo alguna defensa por parte de los bancos, porque a nivel mundial una de las instituciones más cuestionadas a partir de esta filtración fueron los bancos. Sobre todo vemos que están cayendo acciones de los principales bancos a nivel mundial. ¿Y qué les parece que aporta esta filtración a diferencia de otras? Dale, Mi. No, de los bancos era, Maya, lo que veíamos, sobre todo de las grandes casas matrices que fueron consultadas desde Washington, que es, los bancos siempre repiten un discurso muy institucional, que es que están trabajando, incluso los bancos como HSBC u otros que fueron sancionados, o incluso que estaban bajo observación de la justicia incluso estadounidense por casos, por ejemplo el de HSBC relacionado con el cártel de Sinaloa de México, y la respuesta siempre es que están trabajando para cumplir con, adaptarse a las normativas, cumplir, y que siempre están trabajando para mejorar. Esa es la reacción permanente, pero después de la publicación, al menos en mi caso, no sé si Maya vos viste algo, pero no hubo algún tipo de comunicación con respecto a si van a reevaluar sus criterios de control, etc. Y con respecto a otras... La FinCEN primero hizo un comunicado diciendo que la revelación de estos datos era un crimen, que era ilegal, y después hizo un segundo comunicado diciendo que estaban trabajando en profundizar los mecanismos de control y mejorar los procedimientos de control. Eso fue la reacción de la FinCEN, y los bancos eso también, diciendo que siempre trabajan por mejorar sus mecanismos. Y con respecto a otras filtraciones, creo que siempre las últimas filtraciones, al menos en las que yo trabajé, del consorcio que trabajamos siempre, yo trabajé con el equipo argentino, siempre pone el ojo, todas las filtraciones en el sistema financiero internacional. Pero esta vez más que otras, muchísimo más que otras, es en los grandes bancos globales, o sea, en los grandes bancos. Tal vez otras veces fueron los bancos de los paraísos fiscales del Caribe, otra vez Paradise sobre todo hizo mucho hincapié en otras jurisdicciones como todas las que tienen que ver con Londres y con las Islas Británicas, pero esta vez es las grandes corporaciones bancarias que mueven el dinero del mundo, ¿no? Esa creo que es la gran diferencia para mí. Bueno, nada más que agradecerles y retomar un poco lo que decía Agus de la necesidad que reflejan estas filtraciones de tener una sociedad más articulada en materia de criminalidad económica, porque el daño que genera este tipo de criminalidad no es abstracto, genera muchísimas desigualdades, las desigualdades más crueles, las desigualdades de género, las desigualdades económicas, la pobreza, genera impacto en la sociedad, con lo cual articular no solamente sociedad civil, sociedad académica, sociedad periodística en esta materia y hacerlo de manera seria es primordial, y la filtración creo que refleja esto. No son 1 millón de pesos, sino que son millones de dólares que se mueven a través del sistema financiero, que aparentemente es lo legal, y sin embargo vemos que a través de ellos pasan las ganancias de muchos mercados criminales. Agus, Nico, ¿quieren sumar algo más? Por mi parte, solo agradecer a las chicas la paciencia y motivarlas a decirle que por favor no dejen esto, cosa que no seamos 5 locos o 10 o 20, sino que también tengamos periodística que se encarguen de esto. Está buenísimo. Por mi parte, solamente agradecer a vos, Marti, y a toda la gente. Y todos los que están presentes, que veo que son muchos, no solamente acá, sino también en YouTube. Recién estaba fijándome y agradezco también esa posibilidad. Sí, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Luli también, del CIPSE, que está atrás haciendo todo el tema técnico, admitiendo y todo esto que nos implica la nueva forma de encuentros. Esperemos que vuelvan los encuentros en donde viajamos a todos lados. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chao. Gracias. Gracias.